En realidad la democracia no deja de ser una forma de dictadura. Si alguien no es capaz de producir al menos el valor para llegar al salario mínimo, no va a conseguir un empleo. Si no tiene experiencia profesional, y aquí ahora yo me pongo el gorro de empresario, yo no contrato a una persona. O sea, es decir, y si le contrato con un salario de aprendiz. ¿En qué te fijas de un emprendedor para invertir en él y qué criterios de selección tenéis en Demium? ¿En qué nos fijamos? Porque un fundador va a pasar momentos extremadamente jodidos. Yo pienso que hay cualidades humanas que son irreemplazables y pienso que las máquinas nunca la van a poder tener. Cuando cae la guerra, teníamos equipo en Ucrania, oficina en Ucrania, que trabajaba para nosotros, es decir, que era parte de nuestro equipo. Al llegar a Valencia, dejaron a los hijos con otras personas conocidas y se volvieron con sus maridos, porque no querían dejarles solos allí, porque a lo mejor era la última vez que les volvían a ver en su vida. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Jorge Dobón, fundador y managing partner de Demium Capital, uno de los mayores fondos de inversión capital riesgo de Europa, que ha conseguido levantar capital para más de 75 startups en fase presemilla o semilla. Hemos hablado de paternidad, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de inteligencia artificial, de cómo ve Jorge Dobón el futuro de España, y la verdad es que ha sido una entrevista que a mí me ha encantado. Espero que a vosotros os guste también y dentro vídeo. Hola, muy buenos días a todos, estamos aquí en otro episodio más de Opiniones Cruzadas Podcast. Esta vez estamos con una persona que, bueno, siempre lo digo en todos los podcasts, pero es que de verdad que me hace mucha ilusión, y esta vez yo creo que más, porque pues es una persona a la que considero, la verdad, casi un amigo. Un amigo. O sin casi. También un referente empresarial y un compañero ideológico, aunque él es un poquillo más posicionado que yo. Y la verdad es que creo que va a ser una de las entrevistas en las que, a nivel personal, como emprendedor, más voy a aprender. Estuvimos también currando juntos durante un tiempecito en Cambiando de Opinión, y voy a hacerte la primera pregunta que hacías en el podcast. ¿Cuál ha sido tu mayor cambio de opinión? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Y la verdad es que, habiendo preguntado muchas veces esa pregunta, me la he hecho a mí mismo y no sé si tengo clara la respuesta, pero seguramente el mayor cambio de opinión en mi vida ha tenido que ver con la evolución de mis ideas durante los últimos 20 años de mi vida. Hace 20 años seguro que pensaba que la solución a los problemas en una sociedad tenían que venir por parte del Estado. Con los años, en distintos grados progresivamente, pues he acabado pensando que no, que la solución a los problemas no va a venir por el Estado, y que incluso pues la idealización que creo que hemos generado todos en los últimos 100 años con la democracia, pues que en realidad la democracia no deja de ser una forma de dictadura distinta de la dictadura en la que decide uno solo o un pequeño grupo, pero es una dictadura donde el 51% pues le impone unas normas sociales al otro 49%, y las impone, no le da la opción de que pues ese 49% se pueda organizar de una manera diferente, con unas normas propias, en las que pues no necesite la imposición del otro 51% para organizarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido un cambio de opinión muy progresivo, no ha sido de golpe de la noche a la mañana, o sea, como digo, ha sido 20 años. Porque tú antes eras comunista. Yo he sido comunista, sí. ¿Tú has sido comunista? Yo he sido comunista cuando tenía pues 15, 16, 17, 18, 19 años. Hasta que te encontraste con Huerta del Soto. Hasta que conocí a Huerta de Soto, que fue profesor mío en la Rey Juan Carlos. Fui a la Rey Juan Carlos de Madrid, en Vicálvaro, y fue el profesor que tuve el primer día de clase, y posiblemente ya desde el primer día me marcó mucho, me marcó que no acabase yendo, o sea, que no fuese a clase más, porque Huerta de Soto dice una cosa que no sé si estará grabado en alguno de sus vídeos, pero dice algo así como, bueno, el resto de asignaturas de la carrera no os van a aportar absolutamente nada, pero juzgarlo por vosotros mismos. Y yo, por supuesto, que tenía correcto, tenía que juzgarlo, y que tenía endiosadísima la universidad, porque como buen comunista que era, pues pensaba que la educación pública, y más en enseñanza superior, era súper necesaria y de muchísima calidad, y entonces yo intenté ir profesor tras profesor, todas las asignaturas de la carrera, iba la primera, la segunda y a veces hasta la tercera clase, pero con muy contadas excepciones que las podía contar con una mano, pues no seguí yendo porque, bueno, no sentía que me estuviesen aportando mucho, y que me aportaba mucho más trabajar, emprender, etc. Yo la verdad estoy en tercero de carrera de Derecho y opino más o menos lo mismo.
que a ti no te va a gustar mucho eso, pero a mí la carrera la verdad es que me parece, bueno, está bien, pero no me parece algo que vaya a marcar mi vida. De hecho, tú estudiaste ADE, si no me equivoco. Yo estudié una... Pero no lo acabaste. Yo no terminé ADE, pero me matriculé en una doble licenciatura de ADE y Comunicación Audiovisual. Terminé todas las asignaturas de Comunicación Audiovisual, el practicum, etcétera. Nunca recogí el título, pero técnicamente he terminado la licenciatura de Comunicación Audiovisual. ¿No tienes el título? No, ni lo pienso tener. O sea, no quiero decir porque no quiero convalidar el sistema pidiéndole un título a una institución que considero que no me ha impactado significativamente en mi vida. Me ha impactado, como digo, para conocer a don Jesús o para darme cuenta que la universidad no me aportaba nada y que me tenía que lanzar a montar mis cosas, a trabajar, etcétera. Pero ha sido por contra, no por lo que me ha aportado per se, sino por lo que me he dado cuenta que no me iba a aportar, por lo que dije, ostras, que en la vida te tienes que buscar tus propias historias, no te las van a dar. Bueno, para mí Y me quedan 7 asignaturas de ADE que nunca terminé. O sea, por tanto, no soy oficialmente licenciado en administración, no estoy capacitado para administrar y dirigir empresas. deberías acabarlas. Sí. Pero... Mira, con respecto a esto, perdona, lo que quería decir, porque te quería llevar por ahí, es que me hace gracia porque posiblemente seas de tu promoción la persona que más éxito ha tenido creando, montando, dirigiendo, administrando una empresa. Ahí Y eres una de las pocas tengo personas... que discrepar, ¿eh? O sea, es decir, ¿Sí? tengo que discrepar, pero me sabe muy mal que estamos interrumpiendo, yo creo que la confianza, pero yo no considero que tenga éxito, o por lo menos no considero que tenga más éxito que ninguno de mis compañeros de clase. Yo lo que me refiero es que, en teoría, ¿no?, el título de Administración y Dirección de Empresas te tiene que preparar para montar, dirigir una empresa. Es probable que tú seas una de las personas que, a nivel empresarial, que más ha conseguido llegar montando su empresa, dirigiendo su empresa, y no has conseguido el título. Bueno, él lo que te quiere decir es que si que puedes dar a la universidad, puedes tener un título, pero si no tienes esas capacidades de emprender, de echarte para adelante, de caer y levantarte y todo eso, pues todo lo que sabes no te lleva a ningún lado, ¿no? Pero de todas formas, después me contestas, para mí sí que es un placer el que estés aquí, porque escuché muchos días Jorge Dobón, que por cierto no lo has dicho cuando lo presentaste, lo decimos ahora Jorge Dobón. Me dan el título por ahí de la... Seguro. Y para mí es un placer, y te recomiendo un libro que escribió el Partido Comunista Francés en el año 78, creo, con respecto a otros partidos y que participaron, entre ellos en España Alfonso Guerra, y hablaba de la dictadura del proletariado. Y entonces hacían una traducción de qué es la dictadura del proletariado. Y entonces decían, la dictadura del proletariado es la dictadura de los votos, ¿no? Cuando estabas haciendo tú el reflejo de eso. Pues no conocía ese libro, no conocía esa frase, pero es que pienso que vivimos en una dictadura del proletariado encubierta o una dictadura de una determinada parte de las clases sociales que hay, que no digo que la clase media esté sometiendo a la clase rica, ¿no? Yo lo que pienso es que la clase media está sometiendo a la clase baja. Es decir, pienso que en España sigue habiendo pobreza, y de hecho creo que va a haber más pobreza progresivamente, porque hay leyes que, como digo, con el 51% de los votos se imponen sobre el 100% de la población y perjudican al otro 49%. Un ejemplo práctico, por meternos así como muy en materia, y ya que has traído ese tema, sería la ley del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, por definición, perjudica a las personas que menos tienen capacidad de llegar a ese salario mínimo, ¿no? Porque si alguien no es capaz de producir al menos el valor para llegar al salario mínimo, no va a conseguir un empleo, ¿no? Porque no va a tener trabajo. No va a tener trabajo. Entonces es como condenar a las personas que no tienen capacidad de producir 1.000 euros al mes, porque hay gente que no tiene capacidad de producir 1.000 euros al mes. Pero a lo mejor mucho más, porque son 2.500. Para cobrar 1.300 tienes que producir 2.000. Yo creo que ahí sí que es cierto que hay que darle una vuelta, porque primero, el salario mínimo ya no tiene que ser diferencial dependiendo de las zonas. No todo el mundo tiene, por ejemplo, hay zonas de Galicia donde con un determinado dinero te llega para vivir, y hay zonas que no. Hay zonas, Madrid, por ejemplo, no puede ser comparable con otro sitio, ¿no? Entonces ahí ya, porque claro, porque después el salario mínimo lo vas a cobrar igual en Monforte o en Guadalajara, que lo vas a cobrar en Madrid. Entonces
es un tema muy delicado, que se puede hacer con buena intención, pero que al final no se llega a lo que realmente se quiere llegar. Total, yo creo que hay dos partes importantes, ¿no? Confundir las intenciones o los mensajes bien intencionados o que parece que tienen un aura muy bueno con las buenas decisiones, ¿no? O sea, de hecho, cuando eres empresario, pues te das cuenta de que no tienes que tomar las decisiones más populares, tienes que tomar las decisiones correctas para maximizar los beneficios de la compañía, y esa es tu misión, porque es la función que tienes encomendada por el Consejo de Administración, por los socios, etcétera. Entonces, es verdad que podría parecer sobre el papel, aunque yo no pienso que lo sea, una medida bien intencionada el salario mínimo interprofesional. Yo no creo que lo sea, pero independientemente de que podría llegar a serlo, o que muchos políticos la pueden defender como una medida bien intencionada, luego no creo que en última instancia consiga las intenciones que se propone. Y yo creo que hayas hablado de un caso concreto que para mí es verdad que esto agrava todavía más el hecho de que el salario mínimo interprofesional es una mala decisión para mí económica y por tanto política, da igual dónde se imponga, seguramente como cualquier cosa que se imponga, pero si además el salario mínimo interprofesional o cualquier otra medida se centraliza en una megaestructura estatal tan grande como puede ser un país de 50 millones de personas, donde las realidades de la persona que vive en Monforte son radicalmente diferentes del que vive en Zara de los Atunes, o del que vive en Vallecas, o del que vive en Pozuelo o en La Moraleja, pues ahí yo creo que el problema se agrava todavía más, ¿no? Y aparte que le estás diciendo a la persona con un salario mínimo qué es lo mínimo que necesita para vivir. ¿Cuánto es lo mínimo que necesita para vivir? Y al trabajador, o sea, al empresario le estás diciendo qué es lo mínimo que tiene que pagar. Claro, en Monforte de Lemos, por poner un ejemplo de que es de donde somos, en nuestra zona, ¿cuánto tiene que trabajar un trabajador para llegar a 2.500 euros de producción o a 3.000 euros de producción? Yo hablaba, por ejemplo, con una chica que me cortaba el pelo, que habían cerrado 4 peluquerías ese año por no poder ni pagar los impuestos, o sea, por no poder, más que pagar los impuestos, por no poder contratar a otra persona. Al no poder contratar a otra persona, tienen que trabajar más, no le merece la pena estar trabajando 12 horas al día, y esa persona no va a tener un salario mínimo. Entonces, o sea, al final estás creando la clase trabajadora, una clase con una serie de privilegios, por así decirlo, ¿no? Un sueldo mínimo, la seguridad social no se hace cargo el propio trabajador, que eso es algo también bastante importante. Yo no entiendo por qué no se le da íntegro el salario al trabajador. Y es el trabajador el que hace, como el autónomo, aportar las prestaciones sociales a la seguridad social. Porque claro, ahí muchas veces el trabajador no es consciente de los impuestos que está pagando. Que esto no tiene tanto que ver con el salario mínimo, lo quería más enfocar... Bueno, las cotizaciones a la seguridad social no son impuestos. ¿Por qué? No son impuestos, son cotizaciones. Tú cotizas, otra cosa es que esté bien o esté mal y que el sistema sea correcto o no. Pero puedo hacer ahí una pregunta, sí. Puedo hacer ahí una pregunta para entenderlo, porque más allá de que nos digan que no son impuestos, ¿no? Porque la Administración Central del Estado te dice no son impuestos, bueno, sí. Pero técnicamente, claro, si algo ¿pero por qué no son impuestos? Tiene no plumas, como un tiene una forma de pollo, sí, pollo. hace el ruido de pollo, joder, es pollo, ¿no? Pero técnicamente la parte técnica no, entiendo la parte filosófica. Tú hablas de que estás, o sea, que estás dejando, o sea, estás pagando un dinero que al final después vas a tener, es como un fondo, ¿no? A lo que me refiero es que no es un fondo porque no es de capitalización. Bueno, pero eso es otro tema. No, de hecho no es un fondo porque tú no puedes pero consultar no nos vamos tampoco a meter en eso. A ver, en un fondo tú puedes consultar cuánto dinero tienes en la cuenta de saldo, qué rentabilidad has generado, cuánto se espera generar, puedes ver... No, ahí tú dependes de lo que vaya a hacer el Estado en el futuro, de las condiciones unilaterales que te vaya a poner. Eso es verdad. Con el salario mínimo interprofesional, cambian. A lo que me quería referir yo es a que, aparte de los 1.300 euros que son de salario mínimo interprofesional neto... 1.070. 1.300 en 12 pagas. Bueno... 1.100 y pico en 14. Aparte de eso, no es eso el salario que tiene, es eso más... el IRPF que ya ha pagado, más las cotizaciones sociales que tiene que pagar, que son un 33% del salario en total. O sea, no son 1.300 euros. Y aparte de eso, con lo que decías tú, no tiene mucho sentido que una persona cobre lo mismo en Madrid que en Monforte de Lemos, que en Guadalajara. O sea, las necesidades de cada persona son diferentes, y a mí que el Estado me diga
cuáles son los mínimos a los que una persona debe llegar y los unifique en todo el territorio nacional, lo que me demuestra a mí es, una vez más, la ineficiencia del Estado. Y el no saber lo que hay que hacer, el no saber lo que tiene que hacer. Porque en Monforte, con 1.300 euros netos, eres incluso casi clase media bien acomodada. Y en Madrid eres muy pobre. Hay dos puntos de lo que estás diciendo. Uno, que entender bien a quién perjudica una medida como el salario mínimo interprofesional. Antes hablábamos, o por lo menos yo creo que perjudica a los pobres, es decir, principalmente al que no puede acceder a generar ese valor, y en concreto un nuevo tipo de pobres, que antes no eran pobres, pero que ahora mismo son pobres, que son los jóvenes. O sea, los jóvenes se les ha hecho pobres durante las últimas décadas, progresivamente, porque no tienen la capacidad de aportar el valor suficiente cuando salen formados, ¿no? O sea, terminan el colegio, formación obligatoria, luego hacen el bachillerato los que lo hacen, luego hacen la selectividad y la carrera, y no salen preparados porque no tienen experiencia, han aprendido un corpus teórico, pero no tienen la aplicación práctica. Por eso yo contaba que me había salido y me puse a trabajar a los 18 años, ¿no? Y dejé de ir a clase. Porque lo único que quizás sí que diferencia a mis compañeros es que cuando terminamos la carrera, fueron 6 años, 2 carreras, bueno, cuando yo no la terminé, pero cuando el día de la graduación, que yo les acompañé, aunque no recibís el título, pero ese día más del 90 y muchos % de mis compañeros tenían 0 años, a lo mejor algunos meses, pero 0 años de experiencia laboral. Yo tenía 6 años, o sea, es decir, había trabajado ya 6 años y por tanto pues estaba más capacitado para ganar más dinero en el mercado. ¿Habías montado una empresa? Había montado, sí, había montado ya 3. ¿3? Sí, había montado la primera, fracasé, me arruiné, me endeudé, que era Placeres Ibéricos. Me había sumado como socio a la segunda compañía, que era Sonar Ventures, en la que, bueno, pues por diferencias de visión, el que era el CEO y socio mayoritario y yo, pues yo decidí salirme y continuar otro camino, por lo tanto, ese era mi segundo fracaso, y ya había montado Demium, ¿no? Por eso ya eran 3, porque ya estaba con la tercera, y aparte llevaba trabajando 6 años en total, sumando la parte de cuenta ajena y cuenta propia. Claro, esa es la diferencia. La diferencia es que yo tenía esa experiencia profesional que el resto de mis compañeros no tenían. Pero que cuando sales sin experiencia profesional, da igual que fuese yo con 18 años, porque empecé a trabajar ahí, o cualquier persona que tuviese 22, 24, 25, después de estudiar un máster si que han estudiado, si no tienes experiencia profesional, y aquí ahora yo me pongo el gorro de empresario, yo no contrato a una persona. O sea, es decir, y si le contrato con un salario de aprendiz, ¿no? Becario. Le puedes llamar becario, le puedes llamar intern, le puedes llamar aprendiz, le puedes llamar junior, pero desde luego que no está capacitado para cobrar todo el salario. Y por mucho que tenga un título, a lo mejor no tiene ninguna capacidad de aprender de aportar valor, porque todavía no ha aprendido el oficio. Y los oficios se aprenden, aunque seas un licenciado en comunicación visual, en ADE, en Derecho, en cualquier cosa, tienes que aprender un oficio. Y a día de hoy imposibilitan que tú puedas aprender el oficio, porque limitan por completo la flexibilidad de que puedes entrar al mercado laboral de muchas formas diferentes. Entonces, para mí, a los jóvenes les han hecho pobres, porque no tienen capacidad de... Te voy a dar un dato que yo creo que es relevante y bastante importante, y que se lo tienen que hacer mirar mucho los políticos. Hoy una persona, un joven, con el mismo trabajo que su padre, gana menos dinero, percibe menos dinero. Claro, eso es una anomalía. Eso es una anomalía. Me da igual el salario mínimo que no el salario mínimo. Es una anomalía. Entonces, de hecho, hay 400.000, creo que eran 400.000 jóvenes en 2023 formados, capacitados, donde hemos gastado nuestros impuestos en su educación, que se van de España, porque no tienen alternativas en investigación, pero en muchísimos campos de trabajo. Y eso es un problema. Y ahí no te puedo hacer la pregunta de... O sea, no, esto es a la conclusión a la que yo he llegado, pero durante estas 2 décadas que llevo de cambios de ideas, ¿no? Desde los 15 que empecé a tener conversaciones políticas hasta ahora que tengo 35, en 20 años, progresivamente, mi mayor cambio de opinión es, pienso que una mayor intervención del Estado no soluciona los problemas de la gente. ¿No piensas que hay un factor común en todas las cosas que no funcionan, que más allá de la naturaleza humana, que lógicamente está ahí, tienen que ver con que el Estado ha intentado intervenir y solucionar ese problema y no lo ha conseguido? Yo creo que la intervención del Estado fue necesaria, y yo creo que durante mucho tiempo
fue necesario que el Estado estuviera y que regularizara muchas cosas. Lo que me da la impresión a mí, y es una opinión mía propia, es que el Estado, como todo, no está al día de la evolución de la sociedad y tiene los que componen el Estado, primero que se han creado estados que son demasiado grandes, en lo que no deben ser grandes. No estoy hablando de la sanidad, no estoy hablando de la seguridad, no estoy hablando de la educación, estoy hablando de estamentos que son demasiado grandes, demasiado burocráticos y que no están percibiendo cuáles son las necesidades que vienen, cuáles son las necesidades que tienen la gente joven, y por eso todas las estadísticas están reflejando que la gente joven tiene una desconfianza enorme de lo que son las instituciones y de lo que es el Estado en general. Pero con respecto a la educación, por ejemplo, yo esto te lo comentaba a ti varias veces, yo soy partidario de la educación no reglada. De hecho, no entiendo por qué, por ejemplo, yo no puedo aprender la profesión de abogado acompañando durante 4, 5, 6 años en su despacho a un abogado. Eso es el sistema anglosajón. No, sistema anglosajón sí, no, es la pura lógica. Pero funciona así. En Inglaterra, en Estados Unidos, funciona. Donde más va a aprender un médico es en el quirófano, un cirujano es en el quirófano. No te digo que se ponga a operar desde el principio, pero donde más va a aprender, donde va a aprender de verdad, va a ser al lado del cirujano, viendo al cirujano trabajar, preguntándole al cirujano, estando con el cirujano. Donde más va a aprender un abogado, cualquier trabajador, va a ser acompañando a ese trabajador en su día a día. Pero puede ser compatible una cosa con la otra, es decir, puede haber unas prácticas. ¿Pero por qué tiene que ser obligatoria la educación reglada? Y también, ¿pero por qué me tienen que obligar a mí durante 4, 5, 6 años a hacer una educación reglada para conseguir un título oficial y que sea la única posibilidad de acceder a determinadas profesiones? Yo creo que ahí, igual que me recomendabas el libro sobre creo que era el Partido Comunista francés, no sé si has leído a Hayek. Sí. Pues Hayek al final, ante lo que decías antes, ¿no? Hayek, premio Nobel, señala un problema intrínseco que puede tener cualquier organización centralizada, que es un problema de información, y un segundo problema que es un problema de incentivos, ¿no? O sea, el esperar que el Estado pudiese resolver, el Estado en sus múltiples formas, que el Estado no es únicamente el Estado español, y quiero decir, porque tiene muchas ramificaciones y es un ente muy complejo, pero esperar que el Estado tenga suficiente información para resolver problemas complejos de la sociedad, yo creo que es muy difícil, porque la información nunca va a estar suficientemente centralizada, ¿no? Y entonces decir, oye, pues es que el Estado toma esta decisión porque piensa que esto es lo que necesita la gente, ¿no? A nivel, por ejemplo, de formación, ¿no? La gente se va fuera, se va fuera porque el Estado ha planificado mucho por medio de las regulaciones laborales, lo primero, ¿no? Entre ellas el salario mínimo, la dificultad para contratar y para despedir, ha restado liquidez en el mercado laboral para que la gente entre rápidamente, y por tanto los jóvenes, pues como no tienen alternativas, como tú dices, con el dinero que el Estado ha invertido en todas esas personas, se lleva esa formación y dice, oye, es que fuera sí que me lo reconocen, y fuera me reconocen, me dan opciones, empiezo cobrando muy poco porque hay mucha flexibilidad, porque en otros mercados sí que existe esa situación, y enseguida ya llego a unos salarios que me permiten generar un ahorro, y en España pues no tengo eso, y además es imposible que me pueda comprar una casa, porque también de nuevo el sector inmobiliario está extremadamente intervenido. La gente no lo opina directamente, pero está intervenido porque la oferta está totalmente restringida, no hay libertad para poder construir y que la oferta se case con la demanda, ¿no? Entonces, al final, cualquier político cae ahí en lo que llamaría Hayek la fatal arrogancia, ¿no? Es en pensar que va a tener la capacidad de resolver, de que va a tener la información suficiente, que de esa manera bien intencionada va a resolverles los problemas a la gente, ¿no? Y realmente pues es arrogante pensar que un político con una información muy limitada lo va a poder solucionar, cuando típicamente esa inmensa mayoría de los problemas, en mi opinión todos, los puede resolver la propia sociedad civil, entre otros mecanismos a través del mercado, que autorregula digamos, la oferta y la demanda que en cada momento exista, ¿no? De un determinado bien, servicio. De lo que acabas de decir hay una cosa que sí que es importante, ¿no? Y lo vemos ahora cuando fue la Dana de Valencia.
intervenimos donde vamos a construir, hacemos los planes de urbanismo y todo eso, pero resulta que estamos construyendo en la Albufera, en los canales, todo eso. Oye, eso lo permitiste tú construir en esos sitios, es decir, a ti lo que se te pide es que hagas una planificación, no es que estés diciendo, o sea, no construyamos en ningún sitio, no, ordénalo un poco, porque el urbanismo va de eso, va de ordenar, ¿no? De decir, bueno, pues aquí tenemos una zona de equipamientos, aquí tenemos una zona verde, aquí tenemos una... Ahora, habéis hecho un desastre, habéis dejado construir donde habéis querido y estáis diciendo de que estáis limitando un poco con el tema del mercado. Entonces yo creo que ahí sí que han perdido la oportunidad. Bueno, en otro momento habíamos hablado del aprovechamiento urbanístico, ¿no? Que del 10% y tal, y nos reconocían del aprovechamiento urbanístico. Cuando tú haces una urbanización, tienes que dar un 10% al ayuntamiento de aprovechamiento urbanístico. Y entonces... que te roban un 10%, bueno, que bueno, por cierto, espera un segundo. Mira que me callé, pero también sacamos un segundo, un poco la Dora la exploradora. Y entonces ahí, La expropiadora. para gente, claro, los ayuntamientos tienen un déficit enorme de financiación, ¿no? Con respecto al Estado central y a las comunidades autónomas. Y claro, ¿qué pasa? Que ese 10% no es para crear vivienda, que es para lo que realmente tenía que ser, tanto en alquiler como en protección social, ¿no? No, lo utilizan pues para hacer calles, para hacer cosas, que no es el contenido de ellos, ¿no? Entonces, cuando se habla muchas veces, los que hemos estudiado algo de urbanismo, vemos que se habla, pero que muchas veces era mejor sentarse, aplicar, como decimos los gallegos, sentido común, ¿no? Y hacer las cosas de otra manera, de lo que estabas hablando. Pero ahí es muy difícil, ¿no? Que realmente... O sea, es decir, me resulta como imposible que a futuro se vaya a resolver de una manera diferente de como se ha resuelto con la DANA respecto al plan de urbanismo, ¿no? O sea, es decir, el Estado siempre va a tener la información, al ser una entidad centralizada, que toma las decisiones de manera centralizada y imponiéndoselas al resto, siempre va a tomar las decisiones con la información totalmente limitada, porque la mayor parte de la información es una información que no puede obedecer a un plan rígido, en este caso un plan de urbanismo que dura varias décadas y donde nadie se puede salir de eso. Y sin embargo, en ese plan de urbanismo alguien determinó que en la ladera del río se podía construir. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor lo determinó incorrectamente, ¿no? Cuando a lo mejor si hubieses dejado el mercado, la gente que hubiese aprendido de eso hubiese dicho, espera, que pongo en venta esta casa, el precio hubiese bajado drásticamente porque nadie hubiese querido ir a esas casas donde ya ha habido inundaciones previas, porque no era la primera, como todos sabemos. Dana parece ser que es lo mismo que Gota Fría, ¿no? Sí. Pero ahora tiene un nuevo nombre, pero que realmente el mercado hubiese hecho que esas casas bajasen de precio, como pasa en Estados Unidos ahora, que hay un montón de fenómenos meteorológicos también en toda la parte de Florida, si no estoy equivocado, y lo que pasa es que las casas bajan de precio y la gente se va a otras zonas a construir. Pero claro, si tú no permites construir nuevas zonas, porque de nuevo la planificación central dice, aquí sí que puedes, en la ladera del río, por simplificar en esa zona, ¿no? Que el problema es mucho más complejo, pero aquí en esta otra zona no, porque se considera que está protegida. Hay un libro que no recuerdo ahora, no recuerdo exactamente, estaba haciendo memoria, pero no lo recuerdo, sobre Holanda, de que dicen que va a desaparecer, ¿no? Entonces que hay gente que tiene información privilegiada y que vende las casas, ¿no? Para irse porque se van a inundar, entonces esas casas no van a tener ningún valor, ¿no? Hablando de lo que estabas diciendo tú, sí, pero no recuerdo ahora cuál es. Claro, y al final eso es información descentralizada, eso es información que las personas, o sea, porque el mercado no deja de ser la acumulación de las voluntades de compra o de venta de todos los individuos agregadas, ¿no? Y solamente es un instrumento que permite los intercambios de los derechos de propiedad de unas personas a otras. Cambiando un poco de tema, quiero preguntarte, lo primero, ¿cómo y cuándo montaste Demium? Y con respecto a esto, que cuentes un poquito aquí lo que es una incubadora de startups. Bueno, Demium ya no hace incubación de startups, lo ha hecho durante muchos años, pero por eso ahí prefiero puntualizar. Demium nace en 2013, en febrero de 2013, durante los primeros 4 años montamos una incubadora de startups en Valencia, luego en el 2017-18 nos expandimos por España y en 19 y el 20, o sea, en el 2019 principalmente nos expandimos en distintos países de Europa. Y básicamente una incubadora era un lugar donde emprendedores individuales llegaban sin un equipo y sin una idea a encontrar a su cofundador, a encontrar una idea de negocio
negocio y a recibir financiación. Y para eso les aportábamos un programa de incubación que duraba varios meses, en el que pues acabamos invirtiendo en las mejores compañías. Eso ha sido el modelo de incubación de Demium. Hace 2 años pivotamos y pasamos de un modelo de incubadora a un modelo 100% de fondo de inversión. Acabamos de invertir en nuestro primer fondo regulado, que ha sido un fondo de 35 millones de euros, y en el que básicamente pues nuestra estrategia actual es que nosotros invertimos en emprendedores en fases muy iniciales, que pueden tener o no tener idea de negocio y que están arrancando pues desde los primeros 100, 200, 300 mil euros, típicamente 200, 300 mil euros, hasta pues 1 millón de euros por compañía, para que puedan arrancar su proyecto y puedan lanzar al mercado. Somos como el primer inversor institucional, con la peculiaridad que los 4 partners somos fundadores en activo con nuestras propias compañías, y entonces, aparte de invertir, que lo hacemos porque llevamos 12 años haciéndolo, en mi caso, pues también nosotros estamos en el otro lado como emprendedores y les abrimos un poco nuestra experiencia para tratar de aportarles un poco de valor. ¿En qué te fijas de un emprendedor para invertir en él y qué criterios de selección tenéis en Demium? A ver, hay una cosa que tiene en común el buen emprendedor con el que no es tan bueno, y digo bueno por los retornos que como inversor te puede generar, ¿no? Es decir, sí, correcto, el retorno a inversión que puedes generar si metes dinero en una compañía. Y es que el brillo en los ojos del bueno y del no tan bueno es exactamente el mismo brillo en los ojos. Es decir, el emprendedor se emociona, se enamora de su proyecto, ve la oportunidad clarísima, trata de convencer a todo el mundo para su compañía. Pero luego hay gente que está más capacitada, o que tiene más suerte, o que ha cogido más experiencia y que es capaz de montar un negocio más exitoso, ¿no? Entonces, diferenciar cualidades del brillo de los ojos de los emprendedores es muy difícil. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es un proceso en el que en 5 o 7 entrevistas, siempre con gente de nuestro equipo, que principalmente, como he dicho, pues los 4 partners somos fundadores, emprendedores en activo, y si no nos apoyamos en nuestra red de emprendedores en los que hemos invertido previamente, de inversores que también han montado sus compañías, para que nos ayuden a evaluar. De tal manera que con 5 o 7 entrevistas, pues si estamos de acuerdo los 4 partners en que esa es la compañía adecuada, pues invertimos. ¿En qué nos fijamos? Pues bueno, nos importa mucho la ambición del fundador, la misión que tiene más allá del negocio que está montando, es decir, cuál es su misión en la vida, por qué hace lo que hace. ¿Y por qué para nosotros es tan importante la misión de la compañía? Porque un fundador va a pasar momentos extremadamente jodidos durante los 8, 10, 12 años que va a durar esa aventura empresarial, con nosotros como inversor, que luego esa compañía puede durar muchos más años, puede sacar la bolsa, puede decir continuar, pero por el horizonte en el que invierte un fondo como el nuestro, pues nosotros nos hemos dado cuenta que en esos 8 o 10 años el emprendedor va a pasar por muchos altibajos, y cuando esté en los bajos, o tiene una misión clara por lo que está haciendo, o sea, es decir, o hay un motivo más allá del puro rédito económico, o realmente puede tirar la toalla fácilmente, porque va a tener que pivotar su negocio, porque va a encontrarse con situaciones extremadamente difíciles con sus socios, muy probablemente con los socios con los que lo montó, sus cofundadores, pues no serán con los que termine 8 o 10 años después, porque una relación tan intensa durante 10 años, pues a veces se resquebraja, y uno de ellos tiene más capacidad de aportar valor y el otro tiene que dejar la compañía, y entonces eso va a generar un cisma, un momento muy difícil, que emocionalmente pues es una mochila dura, muy muy dura de vivir. Entonces nosotros buscamos a alguien que no solo tenga una ambición muy grande de cómo cambiar un mercado determinado, y digamos de un cambio que seguramente ha identificado tecnológico en ese mercado, sino que tiene que tener una misión por lo que hace las cosas, ¿no? Entonces nosotros nos fijamos pues en el talento del fundador, principalmente del CEO, pero de todo el equipo que ha sido capaz de armar, de la ambición que ese equipo tiene, y de la misión que esa compañía o ese fundador tiene. Y por último, nosotros tratamos y aquí muchas veces pues nos da mucha pena que haya compañías en las que no invirtamos, porque el fundador pues es extremadamente bueno, tener mucha ambición, estar en el mercado adecuado y además tener una misión por la que hace lo que hace. Pero resulta que no hay un buen encaje, o lo que en inglés llaman el fit, entre el fundador y el mercado, y de repente pues ha metido en un mercado porque ha escuchado campanas y se mete ahí porque las campanas suenan muy bien,
pero a lo mejor no va a ser el que lo haga funcionar, por mucho que haya identificado la oportunidad, porque no tiene una experiencia que se capitalice bien en ese mercado, en ese sector. Entonces, bueno, es un conjunto de muchas variables que al final lo único de lo que nos acabamos fiando, porque es tan subjetivo, todo lo que os acabo de contar es tan subjetivo, no se puede llevar a un scoring, no se le puede poner puntos a eso objetivizables. Al final es de especulación. Al final es pura especulación, o sea, es decir, es que tú piensas que tienes más información que el mercado. Hay una frase para eso que es: soy el mejor, tengo el mejor equipo, tengo el mejor producto, pero no me lo compran. Correcto, correcto, correcto. Y eso tiene que ver, eso que además dices que es tan interesante, tiene que ver con que hay muchos emprendedores que están enamorados de la solución que ellos le dan al mercado, en lugar de enamorarse de lo que nosotros creemos que es más correcto, que es del problema que resolver. Si tú identificas un problema que te das cuenta que claramente existe, que le duele al cliente todos los días en el bolsillo, que piensa en ello, que cuando escucha tu solución dice, ostras, esto me soluciona mi problema, si tú te enamoras del problema en lugar de la solución, tienes mucho más potencial éxito. Si te enamoras de tu solución, vas a dejar de escuchar al mercado. Porque ya lo único que te obsesiona es poner una funcionalidad nueva a tu software o a tu aplicación móvil, darle una capa nueva y te metes en tu cueva, dejas de escuchar al mercado, el mercado empieza a cambiar porque lo que inicialmente tú te pensabas que iba a funcionar, pues no funciona. El mercado cambia constantemente. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la información centralizada versus la información descentralizada. Hayek, de nuevo, ¿no? O sea, es decir, la información nunca está en un solo sitio centralizada, no hay una sola persona que tenga toda la información de lo que está pasando, sino que ni siquiera un empresario, por supuesto que no un político, pero ni siquiera un empresario... Solo Dios puede saberlo. Correcto, y entonces no lo va a tener nadie, no lo puede tener un humano, ¿no? No es una cualidad humana. Que por poner un ejemplo de algo ridículo que pasaba en la Polonia comunista, ¿vale? El Estado tenía subvencionado el trigo, consecuentemente, bueno, tenía subvencionado, perdón, el pan, no el trigo, consecuentemente a los cerdos se le daba pan porque era más barato de alimentar a los cerdos con pan que con trigo. El pan, evidentemente, se hace con trigo, entonces, pues, eso lo que acaba provocando es una escasez de pan, de trigo en el mercado brutal. Acaba creando una hambruna. Todas las medidas, Eso es falta de información. Esto, Henry Hazlitt es un escritor que sintetizó todo el corpus teórico de la Escuela Austríaca de Economía de una manera súper sencilla, en un libro para todos los públicos, en un bestseller que se llama Economía en una lección, o La economía en una lección. Es un libro extremadamente sencillo e interesante, y lo primero con lo que empieza el libro es algo así como el mundo económico, no sé cómo dice, está lleno de sofismas, ¿no? de cosas que parecen algo, bien intencionadas, pero en realidad parece algo que parece verdadero, pero en realidad es falso, ¿no? Y un ejemplo de eso es que yo creo que uno de los grandes sofismas es que cualquier subsidio, cualquier subvención a un determinado sector genera tantos estropicios en otros sitios por la falta de información que va a tener el planificador central, que siempre va a generar unos perjuicios que no estaban inicialmente previstos en la planificación y que al final no acaban ni solucionando el problema que pretenden solucionar, y encima generan muchos otros problemas adyacentes en ese camino, ¿no? ¿Qué 5 consejos? Ostras, 5. 5, bueno, 3, 2... No, 5, vamos a buscar. Lo que quieras. Le darías al Jorge Dobón de 20 años, como si fuera yo, Jorge Dobón, montando placeres ibéricos. Pues, ¿qué 5 consejos me dirías tú para intentar hacerlo lo mejor posible? O sea, lo primero que diría es lo importante que es el equilibrio, perdón porque a veces meto ahí algún concepto en inglés si no lo traduzco, pero el work-life balance, el equilibrio... Entre vida y trabajo. Entre vida y trabajo, ¿no? Y eso es algo que yo no he sabido, o sea, no lo puse en práctica al principio y me sigue costando muchísimo. Y te mete en unas dinámicas en las que a veces tu salud no es lo primero, no cuidas lo suficiente de tus relaciones personales y familiares. Entonces, lo primero que diría es que el equilibrio vida-trabajo es extremadamente importante, porque además emprender, y aquí sería el segundo consejo, es un camino de décadas, no es un camino de un lustro. Y muchos emprendedores se meten pensando que en 3-4 años, si les va bien, pegan el pelotazo, venden la compañía y se olvidan. Y no.
O sea, es decir, esto es un camino muy largo. Yo llevo pues más de 15 años emprendiendo y me quedan muchísimos y todavía sigo aprendiendo y todavía no he tenido éxito, como te contaba antes, y bueno, pues al final o eres capaz de disfrutar el camino mucho y eso lo haces con un buen equilibrio personal y familiar o no lo consigues, ¿no? Y yo, por ejemplo, he sido padre con 34 años. Si hubiese podido, pues me hubiese gustado ser padre quizás con 27, 28, 29, pero nunca le dediqué el tiempo a buscar a la persona y cuando se lo empecé a dedicar la encontré y me pude casar y pude empezar a tener hijos, ¿no? Y a mí que me gustaría tener una familia grande, pues ahora ya veo y digo, bueno, pues es que tengo 35 años y no me quedarán tantos años, en este caso a mi mujer y a mí, de poder tener más hijos, ¿no? Y eso ha sido porque quizás le he dedicado demasiado tiempo a trabajar de una manera poco insuficientemente bien equilibrada. Y esto también lo conecto con algo que está en esa misma línea, que no es el equilibrio personal, familiar, pero que también es trabajo familiar, sino que tiene que ver con el deporte. Montar una empresa requiere tener la mente fría, de que las emociones no te barran cada día por completo, porque te van a barrer día a día. Entonces, a mí por lo menos, y esto ha sido muy reciente, he encontrado en el deporte una medicina que me permite pues, tener, no sé, mejor energía, dormir mejor. Mente sana en cuerpo sano. Correcto. Sacar la rabia que muchas veces te pueden generar las frustraciones del día a día haciendo deporte, porque al final es algo que te lleva hacia tu propio límite. Entonces, yo diría que casi todos mis consejos tienen que podría dar mismo hace 15 años, serían en esa dirección. Y seguramente es algo que me sigo diciendo a mí mismo ahora, como pensando lo que me diría mi yo del futuro, que es como confía en el largo plazo. O sea, es decir, confía en que si trabajas, te esfuerzas, te rodeas de gente buena, buena me refiero con buenos valores sobre todo, pero también con talento, pero sobre todo con buenos valores, porque no siempre me he rodeado de gente de buenos valores y eso al final pues te lastra. Los resultados llegan y es cuestión de pensar muy en el largo plazo, despreocuparte un poco más de que tus éxitos te lleguen en el corto, yo a lo mejor pues en el pasado me obsesionaba mucho con intentar tener resultados en el corto plazo. Con respecto a eso, ¿tú no crees que estamos en una sociedad donde no sé si se le educó a la gente más joven a poder ser capaz de superar sus frustraciones y tener paciencia, ¿no? Con lo que tú estabas diciendo, de que el éxito inmediato pues lo puede tener, pues eso, Lamine Yamal o un chavalito que le sale con 17 años, pero que es uno, ¿sabes? Que el éxito no tiene por qué llegarte tan rápido, es decir, de que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Una carrera de fondo. Totalmente de acuerdo. A riesgo de sonar redundante en lo que creo que es una de las grandes causas, o sea, pienso que, y no de una manera conspiranoica, sino que creo que es así, yo creo que ese pensamiento funciona muy bien para los políticos. Es decir, porque desincentiva que la gente se esfuerce y desincentiva que la gente tome su propio camino, un camino muy individualizado, que te haga ser, o sea, que te haga ser muy diferente de los demás. Yo creo que a los políticos, al Estado, al sistema, cada uno le puede llamar como quiera, le viene muy bien que todos seamos muy parecidos. Y claro, para ser todos muy parecidos, nadie se puede esforzar muchísimo, nadie puede ser muy paciente y construir algo muy de largo plazo. Entonces, yo creo que o sea, es como que casa muy bien. Y yo creo que hemos tenido o sea, yo creo que hemos perdido. Yo creo que a la sociedad se le ha olvidado, a Europa en concreto, se nos ha olvidado los valores que nos convirtieron en prósperos, los valores que nos convirtieron digamos, en generar la riqueza que a día de hoy tenemos. Porque en mi opinión, uno de los principales es el sentido del legado.
el querer legar. Correcto, y justo iba a conectar con eso, porque ese es un muy buen punto. O sea, uno de los grandes valores, y antes lo hablábamos previo a empezar a grabar, que tiene que ver con las raíces cristianas que tiene Europa en gran parte, y no únicamente es el cristianismo, pero creo que el cristianismo sí que casa muy bien con ese pensamiento de largo plazo que decías, ¿no? De la paciencia. De hecho, Bastos, que también es gallego, como vosotros. Un amigo. Buen amigo, ¿no? Y Bastos siempre habla de la mentalidad de catedral, ¿no? No sé cómo es el ejemplo que cuenta, sí, pero que cuando antiguamente se construía una catedral, el pensamiento era a largo plazo. Y tú sabías que no ibas a ver la catedral construida. Ibas a poner unas piedras y vas a construir durante tu vida una parte de la catedral, pero que esa catedral se iba a terminar de construir por generaciones futuras, y eso es lo que generaba el legado. Y para eso tienes que tener una confianza también en las generaciones futuras. Correcto, correcto. Y para eso tienes que ser optimista sobre el futuro, y para eso tienes que, y entonces volvemos a lo mismo de las generaciones actuales, tienes que retraer el consumo actual, tienes que asumir ese pequeño dolor de decir, oye, voy a ahorrar, voy a no consumir, que es lo contrario, o sea, ahorrar es no consumir, es decir, voy a no consumir para que ese ahorro me genere una capitalización, una capitalización que me permita hacer inversiones pues en cosas que los resultados van a generar en largo plazo, pero que van a ser unos mejores resultados, va a generar más prosperidad económica. Por ponerlo de forma muy práctica, yo tengo muchas ganas de ir a Nueva York. Lo que he invertido, porque lo he pagado yo, en crear el podcast, son más o menos 2.000 euros, yo no tengo problema en decirlo. Con 2.000 euros creo que me pego un viaje bastante bueno a Nueva York. Pues, en vez de coger los 2.000 euros y decir, bueno, me voy a Nueva York, que es lo que me apetece hacer. Ojo con la inflación, ¿eh? Ojo con la inflación, igual no me sirven para tanto los 2.000 euros. Cuidado, ¿eh? Pero bueno, imagínate, pues a un sitio que sea más barato. Pero si yo con esos 2.000 euros cojo y digo, vale, me los voy a gastar, voy a irme de vacaciones, voy a hacer X, no puedo montar algo que, bueno, si te lo paras a pensar, es un medio de producción. O sea, ahora mismo yo tengo un medio de producción. No está produciendo, no está generando dinero actualmente, pero no deja de ser un medio de producción. Una fábrica que está en pérdidas también es un medio de producción. Absolutamente. Entonces, con respecto a eso, yo creo que es muy importante, sobre todo también a las nuevas generaciones, a la gente de mi edad, meter en la cabeza la importancia de ahorrar, de intentar capitalizarse. Sí. Y maxificar en un futuro, gracias a esa capitalización previa, la capacidad productiva que tiene la persona, la capacidad de generar ingresos. Sí, lo que pasa es que ahí de nuevo, para eso que te has encomendado de transmitir a las generaciones jóvenes esa serie de valores, de nuevo hay que tener mentalidad de catedral. Es decir, no podemos esperar que en los próximos 5 a 10 años vayan a cambiar unos valores que se han perdido durante muchas décadas y que además cuesta mucho más reconstruirlos que destruirlos, que se puede destruir en 10, 15, 20 años y se puede tardar en reconstruir 50, 100 años. Entonces, al final, pues a lo mejor hay que asumir que no lo veremos nosotros, no lo verán nuestros hijos, no lo verán nuestros nietos, pero a lo mejor con un poco de suerte nuestros bisnietos o nuestros tataranietos entenderán de nuevo cuáles son los valores que hacen una sociedad de verdad próspera en el muy largo plazo y cómo eso se puede no volver a lo que en mi opinión pues está progresivamente derrumbando. Porque no estamos cargando en los ahorros de Europa. O sea, sí. Quiero decir, que no estamos cargando... Europa no ahorra. Pero nos estamos cargando en forma de deuda. O sea, no es como... O sea, quiero decir que creo que como todo podría ser opinable, pero es como, bueno, es que esto se está destruyendo, es que nos estamos agotando el colchón que teníamos durante tantas décadas, ¿no? Y además, en España, por ejemplo, se perjudica al ahorro. No es que se le deje en paz, es que se le perjudica. Por ejemplo, los rendimientos del capital mobiliario tienen una tributación bastante grande, entre el 19 y el 26 creo que son, por tu dinero que has ahorrado, que ya has tributado por él, que decides arriesgarte y poner en una inversión bursátil, con por encima, si ganas... Yo creo que llega al 29, ¿no? Yo creo que el último tramo... No sé exactamente, pero el problema que tiene España, no lo quieren entender muchas veces y manipulan la información, es un problema de fiscal, de la presión fiscal, no de presión fiscal, sino de esfuerzo fiscal. No, también de presión fiscal. Pero bueno, la presión... Y ahí no me voy a bajar porque un 52% de impuestos no es justificable. La presión fiscal, hay países en Europa que seguramente tienen
¿Puedes tienen recordarme alguien? Yo, por ejemplo, no mayor recuerdo bien presión fiscal. cuál es la diferencia entre presión y esfuerzo, si me lo El puedes decir. esfuerzo fiscal es el esfuerzo, o sea, Sí, que uno lo que le individualmente cuesta a una hace. persona pagar esos impuestos. Y la presión es el tipo impositivo. O sea, la imposición... Entonces, España, el problema que tiene es que tiene un esfuerzo fiscal elevadísimo con respecto a otros países. En la clase media. En la y clase baja. media baja. Entonces, claro, ese es y no se quiere corregir. Y eso no va de progresividad o no progresividad impositiva, sino que va de que el esfuerzo fiscal es muy grande. Y eso no. La presión y fiscal hay también. determinadas Es cosas que tienen, muy grande. encubierta una doble tributación, que también es otro tema del que se puede hablar. Y claro, eso lo que conlleva es que se distorsione muchísimo y que la gente muchas veces pues no esté de acuerdo con esos esfuerzos fiscales que está haciendo y que no son retribuidos como realmente debieran serlo. Y otros países, ya no digamos los países nórdicos, aunque también están en cierta decadencia en todo eso. Y después yo creo que con respecto a Europa, yo creo que Europa tiene un problema enorme de entender al resto del mundo, que no lo está entendiendo. Y estamos hablando de que la India son 1.500 millones de habitantes, de que China son otros 1.500 millones de habitantes, 400. o 1.400, Sí. bueno, de que Indonesia, un país como Indonesia, es tan grande, tiene tantos habitantes como Estados Unidos. Una locura. Entonces, claro, ahí hay un mercado y lo que no podemos entender ya en esta nueva época es de que tecnológicamente no estén cuando menos a nuestro nivel, sino yo creo que están por encima del nivel de Europa, que el mercado, el mercado de consumo, de todo eso, es superior al de Europa. Y entonces Europa, claro, Europa está teniendo un problema. Ya no es la Europa de cuando la India pertenecía a Inglaterra, que fue reciente. Ya no es- tiene una es tantos hegemonía años. económica. Entonces ahí sí que es cierto que yo creo, en mi opinión, ¿no?, que la Unión Europea no está demasiado regularizada, demasiado burocratizada y no está entendiendo este nuevo mundo en el que tiene que competir. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la Unión Europea, a sumar a todo lo que has contado, porque dicen, ¿no?, que algo así como, no sé si es Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, ¿no? Pero va un poco por ahí, es decir, que Sí. nosotros hemos sacado pecho y he visto... De la regulación de la inteligencia artificial. Correcto, En España. no en Europa, además me centro en Europa, pero también en España, pero yo he visto sacar pecho, no sé si era este político que, no me acuerdo si era, ¿cómo se llama? Thierry Breton, no me acuerdo, un político, ahora no quiero confundirme el nombre, pero que sacaba pecho de haber sido los pioneros en regular la inteligencia artificial. Cuando tú dices algo que cambia literalmente cada 3-4 semanas, porque cambia radicalmente, donde todavía no se ha estabilizado. ¿Cómo podemos ser pioneros en regular si no tenemos la información de lo que hay que regular, si todavía ni siquiera sabemos cómo funciona? Entonces eso es lo que deja... En España hay 80 personas trabajando en la Oficina de Regulación de la Inteligencia Artificial. Y vamos por detrás del resto del mundo. De Estados Unidos y de China, que vamos... Claro, pero vamos por detrás, aparte por la regulación, que como ya lo has mencionado, digo que a eso hay que sumarle el proteccionismo económico que tenemos. Yo no sé, no tengo claro ahora mismo, pero eso lo podríamos preguntar a Grok o a ChatGPT, pero cuáles son los aranceles que Europa tiene hacia afuera, porque ahora estamos, para cuando se publique este podcast, no sé en qué punto estará toda la situación de Trump. Dios, cambia cada día. Correcto, cambia cada día toda la situación de los aranceles de Trump, pero desde luego que Europa... ya tiene aranceles, que es algo de lo que nos habla abiertamente, y tiene muchos aranceles. Y a Marruecos, los aranceles que hay, o sea, yo si quiero comprarme algo de Marruecos, depende de qué sector, tiene aranceles de entre el 40 y el 60%. Correcto, O sea, y con China... Los aranceles que Europa tiene con China son tremendos. Para los coches eléctricos, para los coches eléctricos, aquí no por lo ejemplo. sé, pero en Estados Unidos un 100% claro, de aranceles. ¿Qué es lo que acaba generando eso y por qué eso nos hace tanto daño? En mi opinión, porque al final Schumpeter hablaba de un concepto que era la destrucción creativa. La destrucción creativa tiene que ver en economía con que los sectores
tienen que acabarse, es decir, porque nuevas disrupciones transforman esos sectores y progresivamente lo que hasta entonces era algo establecido y que en el pasado fue innovador, pues ha pasado a ser deficitario, porque hay una alternativa que es mucho más rentable. Se ha cambiado del carbón al petróleo. Correcto, pero en el momento en el que tú generas un proteccionismo, ¿no? Un arancel que impide que los coches chinos entren en Europa, y para que entran a precios no competitivos, porque literalmente el arancel está pensado para... O sea, para que no compita con el correcto, o sea, tú tienes al burócrata sentado en Bruselas, mira y dice, vale, ¿cuánto cuesta el coche? Bueno, por cierto, un burócrata que cobra 20.000 euros. Claro, que esa es otra. 20.000 euros... En el Parlamento Europeo tienen un... ¿Al mes o al año? Al mes. Al mes. Sí, los Pensaba que decís 20 al año. Digo, no. 28.000 Los comisarios, las comisarias, tienen unos salarios de 20 y pico mil euros. Bueno, pero mensuales. eso es el Estado de nuevo. O sea, es decir, hay distintas formas. Está la forma de los políticos, de los burócratas y de otra serie de estructuras. Pero ahí lo que se ve es que y estábamos hablando antes de la información, pero luego hay un problema de los incentivos. Es decir, ¿qué incentivo? Los incentivos en el mercado están claros, es decir, cada uno trabaja para su propio beneficio, es decir, y el sistema de precios regula eso. Pues oye, si este podcast funciona, pues no sé si sois los propietarios o el propietario, tú que has dicho que has hecho la inversión de tus 2.000 euros. Es el jefe. Que es el jefe. Su padre, que corra más que un negro, la edición toda. Su padre colabora con él y viene hablar con la gente. Viene tal, pero aquí el capitalista es él, ¿no? El capitalista, el jefe. Entonces, tú como, que has hecho esa retracción del consumo, no yéndote a Nueva York. A mí con lo que me gusta viajar, en todo este año no he cogido un viaje ni a Valencia. Pues eso, bueno, ¿no has cogido? Bueno, me cae. Tenemos una boda. Ha sido subsidiado, ¿no? Me cae. No. O sea, ¿qué vas a decir? ¿Lo de la boda? No, hombre, no, del viaje que hicimos. Bueno. No, pero joder, pero fue en verano, me refiero. Fue en verano. No. Fuimos a parte de mi familia a ver a parte de mi familia a Brasil. Y ahí sí que tomaste un buen viaje. Sí, pero que me refiero que, joder, y si no hubiera montado este podcast, habría viajado por algún fin de por Europa y en ese fin de me habría gastado 600 euros en ir a un sitio porque me encanta viajar. Y en vez de hacer eso, no voy a viajar en todo este año, no voy a viajar seguramente en todo el siguiente año porque voy a estar todos los fines de semana haciendo podcast. Grabando podcast. No sé y prefiero no viajar y capitalizar, ahorrar ese dinero, invertirlo en X cosa o en Y. Bueno, esa es una opción, pero yo en ese aspecto de lo que estábamos hablando ya no, se me fue la... No te preocupes, que mientras lo piensas, remato el otro punto de lo que decíamos de China y los aranceles a los coches. Si tú al final... hay un doble efecto. El primer efecto es que un arancel impide que tú puedas comprarte un coche más barato, porque realmente el coche sería más barato que el coche alemán, si ahora mismo, o el coche francés, que son las principales marcas que hay dentro de Europa, ¿no? Entonces, al final, el burócrata está protegiendo y diciendo, vale, ¿cuánto les cuesta? ¿Cuánto cuesta un coche en el mercado de Volkswagen o de Peugeot o de cualquiera de estas? ¿Y cuánto costaría el chino? El chino va a costar un 50% menos. Pues tenemos que ponerle un arancel del 100%, porque si no le pones un arancel del 100%, ese coche va a ser más barato. La gente va a comprar el chino. La gente va a comprar el chino y entonces se van a quedar... Claro, las fábricas de Alemania y de Francia van a acabar cerrando. Entonces, eso va a destruir empleo. Y tú dices, claro, pero es que si ese efecto no se produce, si no se genera el efecto de la destrucción creativa... competitiva. Correcto, y lo que estás haciendo es un flaco favor a esa gente, porque estamos trasladando el problema, repito, con el ahorro que hicimos en el pasado, con la deuda que estamos asumiendo ahora mismo, para el futuro, y va a haber una generación o dos generaciones que van a sufrir muchísimo, y que llegarán en los próximos 15-20 años, que es cuando el sistema va a colapsar, porque no es sostenible el modelo que estamos persiguiendo en Europa. ¿En qué estás invirtiendo ahora mismo con Demium? Mira, a ver, nosotros somos totalmente agnósticos en cuanto a modelos de negocio, sectores, por tanto estamos invirtiendo en compañías muy, muy variadas. Hemos invertido en bastantes compañías de temas relacionados con inteligencia artificial, porque lógicamente hay una oportunidad de mercado muy fuerte. El ritmo de crecimiento, hay un gráfico del Financial Times que
que si quieres luego te lo mando por si lo quieres incluir, pero que básicamente muestra la diferente velocidad que llevan las compañías de lo que era la anterior revolución tecnológica en el mundo del software. No, posterior, lo que llamaríamos el mundo del SaaS, del Software as a Service, que es una disrupción tecnológica principalmente de la última década o algo más. Y la velocidad a la que los SaaS, esto me meto en una manera muy técnica al tipo de negocios en los que invertimos, la velocidad a la que los Software as a Service han ido creciendo en los primeros y el tiempo que tardaban de media en alcanzar una determinada facturación, lo comparas con respecto a la velocidad a la que esos mismos números están alcanzando con el mundo de la inteligencia artificial, y estamos hablando del doble de rápido de media. Por tanto, estamos hablando de que la tecnología, la inteligencia artificial como tecnología, está disrumpiendo múltiples sectores. Entonces, estamos sobre todo invirtiendo en compañías de inteligencia artificial, pero no únicamente en compañías de inteligencia artificial. Seguimos invirtiendo en algunos softwares, estamos invirtiendo en muchas compañías del mundo fintech. Hemos invertido en una compañía aeroespacial súper interesante que está haciendo un tema de traer de vuelta satélites a la Tierra, que es, digamos, pues ahí va a haber toda un Orbital Paradigm, produciéndolo en castellanizándolo. Y esto lo han montado unos, concretamente el CEO es un ingeniero aeroespacial que tiene más de 15 años de experiencia y que ha trabajado en las principales compañías y que está creando un negocio súper chulo. Dentro del mundo de inteligencia artificial hemos invertido en compañías de sectores muy variados, desde puro software a, por ejemplo, hemos hecho una inversión recientemente en un tema de robótica con inteligencia artificial, que es un sector con oportunidad de negocio brutal. Bueno, la verdad es que sectores muy variados. Nosotros estamos haciendo pues por encima de 15 inversiones al año, 15, 20 inversiones al año, por tanto, sectores muy diferentes, eso es más de una inversión al mes. Hay meses en los que hacemos 2 inversiones, incluso 3 inversiones en algún mes puntual, por tanto, bueno, sectores muy diferentes. Invertimos en última instancia en emprendedores, independientemente del sector al que se estén dirigiendo. Ese tipo de emprendedores que antes os he intentado dibujar un poco, que tiene mucha ambición, que tiene mucho talento y que sabe cómo cambiar las cosas porque conoce muy bien una industria. ¿Y cómo crees que va a impactar en el mercado laboral la inteligencia artificial en los próximos 5, 10 años? No tengo una bola de cristal y es muy complejo y me lo pregunto todos los días, y seguramente va a impactar de formas tan diferentes que unas se van a compensar con otras y por tanto el efecto neto es impredecible. Inimaginable. Es inimaginable, ¿vale? Y eso para mí en la economía, como en todo lo que serían las ciencias sociales que tienen que ver con cómo los humanos nos comportamos, la incertidumbre es irreductible y siempre será irreductible, y eso es lo que pues si volvemos a la parte del Estado, ¿no? El Estado trata de reducir esa incertidumbre tomando decisiones centralizadas, pensando que tiene toda la información centralizada, y la realidad es que la información cambia constantemente porque las voluntades de los humanos cambian constantemente, las capacidades creativas de los humanos para generar nuevas disrupciones tecnológicas cambia constantemente, y encima ahora estamos en un momento en el que la propia inteligencia artificial está cogiendo cierta autonomía en el desarrollo, ¿no? Por las redes neuronales, cómo aprende. Máquinas que crean máquinas. Sí, máquinas que aprenden, por ahora no sé si las crean, pero por ahora que aprenden de su propio comportamiento y que piensan de una manera diferente de la que pensamos nosotros. Y de hecho, bueno, hay múltiples ejemplos de cómo resuelven problemas matemáticos una inteligencia artificial respecto a cómo los un humano. Propia, por así correcto, decirlo. Sí, podríamos decirlo que sí, ¿eh? Ya digo que yo no soy el más tecnólogo, entonces es muy difícil ver el efecto. Pero dicho que, ya digo, incertidumbre irreductible, lo que es seguro es que va a transformar todos los sectores y que cada persona que no se adapte a trabajar con la inteligencia artificial se va a quedar tan fuera de mercado como cualquier profesional que no hubiese sabido trabajar con un ordenador, porque la inteligencia artificial va a ser lo básico que hoy es trabajar con un ordenador. Incluyo entre los ordenadores los móviles, porque es un ordenador en formato reducido, pero es un ordenador. Entonces, el que no ha sido capaz de utilizar un móvil o el que no es capaz de utilizar un ordenador está totalmente fuera del mercado a día de hoy. No sé en qué trabajos podría seguir haciendo, pero posiblemente son trabajos extremadamente poco cualificados, ¿no? Y en el futuro, esos trabajos extremadamente poco cualificados, la inteligencia artificial y su intersección con la robótica se los va a cargar, porque son trabajos repetitivos donde la máquina va a ser 2,5 veces, 3 veces, 4 veces, incluso 5 veces más eficiente, porque, entre otras cosas, pues una máquina no tiene que coger vacaciones, una máquina no tiene que hacer, o sea, puede hacer varios turnos, no se cansa, no tiene problemas personales, no se frustra, no se desmotiva,
etcétera. Entonces hay trabajos que los va a pasar a hacer una máquina, como históricamente ha pasado, y eso va a ir en beneficio de los humanos. Y negarse a ser un ludista del siglo XXI. Correcto. Entonces, final, o sea, ahora, ¿cuál es el reto ahí? El reto ahí, de nuevo, para mí, está en las estructuras anquilosadas, hiperrígidas que tiene el mercado laboral, porque eso va en perjuicio de la velocidad a la que van a suceder los cambios. Y de nuevo se va a abandonar una generación entera que no va a ser capaz de readaptarse al mercado laboral. Entonces, aquí el reto está en que la solución, yo pienso que pasa porque cada persona, base a su propio incentivo, base a su propio beneficio futuro o a su menor perjuicio, decida empezar a formarse y tomar la iniciativa y no esperar que una regulación, una subvención o el propio bachillerato, que es la formación reglada por parte del Estado, le forme y le solucione. Cuando en bachillerato empiecen a enseñar sobre inteligencia artificial, a lo mejor quedan 15, 20 años para que eso empiece a pasar. Te quería hacer una pregunta con respecto a lo que estabas comentando, y es, ¿crees que se va a automatizar de forma cuasi absoluta en el mercado laboral? Y si es así, ¿estarías en ese caso de acuerdo con algo parecido a una renta universal básica? ¿Puedes explicar un poco la pregunta? Quiero entender bien. ¿A qué te refieres con automatizar el mercado laboral? Me refiero, ¿crees que vamos a ser cada vez menos necesarios hasta que llegue un punto en el que prácticamente no seamos necesarios para nada y lo hagan toda la fuerza productiva, los trabajadores sean al 95% máquinas? Es una buena reflexión y de nuevo no tengo una respuesta y tengo mis propias opiniones. Y si es así, ¿estarías de acuerdo? Ya, en la segunda parte la tengo muy clara. Perfecto. La he escuchado, pero quería entender bien la primera antes de responder. Aquí yo tengo tenemos muchos debates internos con mis socios en el fondo y tenemos diversas formas de ver cómo va a ir evolucionando todo. Mi visión es que yo creo que no sabría sintetizarlo en una conversación, daría para la conversación entera, sobre qué es ser humano y por tanto qué nos va a diferenciar de las máquinas, que será irreemplazable para siempre. Yo pienso que hay cualidades humanas que son irreemplazables y pienso que las máquinas nunca la van a poder tener. Y sin embargo, pues en alguna discusión con mis propios socios, pues cada uno, como tenemos opiniones diferentes, pues alguno puede tener una opinión en la que piensa que todo lo puede llegar a hacer una máquina, pero yo pienso que una de las cosas más humanas que hay es la intencionalidad en nuestras acciones. Es decir, yo pienso que la vida como concepto es algo que es animal, o sea, que en última instancia, si nos comparamos con una máquina, es humano y no lo van a tener la máquina. La máquina no va a tener vida y el humano tiene vida, y esa propia finitud de la vida, y que luego ya le puedes llamar, pues alguien le puede llamar en última instancia Dios, le puede llamar energía, le puede llamar lo que cada uno quiere, pero hay una parte que está dentro de nosotros que es la que nos genera intención en la vida y que es la que luego lleva hacia querer generar un legado, ¿no?, que decías tú antes. Entonces, yo pienso que eso es lo que mueve a las sociedades y que creo que la máquina no va a ser competitiva con nosotros en generarlo, porque por mucho que lo quiera imitar, lo va a intentar imitar, pero no va a estar viva. Entonces, como no va a estar viva, no va a generar, en última instancia, no va a tener el incentivo de generar, en última instancia, de maximizar la productividad para sí misma, ¿no?, sino que siempre va a estar al servicio de los humanos, en este caso. Entonces, eso que es tan difícil, tan filosófico que acabo de contar, que lo he intentado sintetizar, pero que no sabría cómo, sería una conversación muy larga, es lo que yo pienso que va a hacer que, en última instancia, cualquier humano que sea capaz de utilizar la inteligencia artificial va a poder sacar productividad de ella. Y es verdad que el que no sea capaz de tener la propiedad de una inteligencia artificial, que yo creo que en este caso acabará siendo un robot que va a bajar radicalmente de precio con las décadas, de manera muy, muy radical. Por hacerte un pequeño apunte a esto, porque si no luego me voy a olvidar. Si quieres puedes salir un ratito por si te está dando un ataque. Creo que era un Nokia del año 2004 más o menos, costaba costaba $2.500, ajustado a la inflación $5.000. Por $5.000 hoy tienes el iPhone 16 Pro Max, otro iPhone 16 Pro Max y posiblemente otro iPhone 16 Pro Max más. Y por ese precio antes, hace no tanto, estamos hablando de cuando yo nací, sí, hace 20 años,
no tenías ni siquiera un móvil. O sea, ibas a por lo único que tenías en el mercado. Claro, eso es una tendencia que tiene una velocidad en la que van a suceder las cosas. Por el camino va a haber gente que no tenga capacidad de tener su propio... el ahorro suficiente para poder tener su propio robot que le genere esa productividad y por tanto no va a poder competir dentro del mercado si no es capaz de integrar esa tecnología. Ahora, ahí la pregunta viene por... tú me has hecho la pregunta y ahora ya voy a ir hacia la segunda parte de la pregunta, ¿no? Porque lo primero ha sido, como digo, más un planteamiento filosófico y ahora ya lo otro es un planteamiento político-económico de cómo... de si la solución a ese problema social en el que va a haber una generación que no, o sea, cuyo puesto de trabajo se destruya y posiblemente no sea capaz de reintroducirse en el mercado laboral a suficiente velocidad. Y luego un segundo problema de largo plazo, que es qué pasará cuando las máquinas lleguen a un nivel en el que compitamos con ellas en prácticamente todos los trabajos y dónde quedará el trabajo humano. Yo creo que si la solución parte o no por la renta universal, yo ahí pienso que no. Y de nuevo creo que no, porque caeríamos en el mismo error de fatal arrogancia de pensar que el Estado va a ser capaz de solucionar esa problemática. Ahora, en tanto en cuanto el Estado siga interviniendo y regulando tantos sectores, siga poniendo una regulación tan rígida, posiblemente no va a dejarse alternativa a sí mismo que no sea rescatar a esas personas que les va a llevar al precipicio y los va a empujar uno por uno por el precipicio de la improductividad, porque no les está permitiendo prepararse. Entonces, creo que estamos condenando a la sociedad civil a que vamos a ver la renta básica universal. Yo creo que la vamos a ver. Para mí, que no crea que sea la solución. Bueno, ahora mismo en España ya hay. Ya El existe. ingreso mínimo vital es una renta básica universal. Sí, y además el otro día estuve mirando las estadísticas. No es el mismo concepto. Bueno, no es el mismo concepto, pero prácticamente. La renta básica vital es para todo el mundo. Ingreso mínimo vital. Sí. Y el ingreso mínimo, el ingreso vital es para gente que no tiene... Joder, imagino que la renta básica universal, si se llega a dar en su momento, se va a concebir para la gente que no tiene capacidad de tener dinero. Concepto... O sea, que no tiene capacidad de ganar dinero ni de tener nada. El concepto de renta básica es un concepto de que todo ser humano debe tener un mínimo garantizado, ¿no? Y entonces, a partir de ese mínimo, después la gente tiene otro o tiene más, el que puede tener más bien, pero que todo el mundo que pueda tener un mínimo garantizado, y el salario mínimo no es ese concepto. Bueno, es un concepto técnico. El salario mínimo Yo no me he leído el libro que voy a recomendar, anticipo antes, pero sí que le he escuchado hablarlo. Juan Ramón Rayo tiene un libro que se llama Contra la renta básica, creo que es, que básicamente él critica esto y yo creo que como me he leído otros libros suyos, como le he escuchado mucho, como le he tenido como profesor, he tenido la suerte de conocer mucho su forma de pensar, entiendo que ha llegado y entiendo conceptualmente los argumentos que suele esgrimir, puedo entender lo que viene a resumir el libro, pero yo creo que cualquiera que tenga interés en entender por qué creo que es una pésima idea, porque yo pienso que es una pésima idea, la renta básica universal, yo creo que precisamente además creo que va a desnaturalizar por completo al ser humano, porque el ser humano va a perder su propósito, y por eso pienso que la vamos a ver. Creo que el ingreso mínimo vital es un sucedáneo previo, precursor o sea, creo que lo es. De hecho, os invito a que miráis a qué velocidad está creciendo. Si no recuerdo mal, y me puedo equivocar, y que el que nos esté escuchando que lo chequee, pero si preguntáis a Grok o a ChatGPT lo responde rápidamente. Si no me equivoco, en febrero del año pasado, en febrero del 24, había 1.400.000 perceptores. A día de hoy ya hay 2.100.000 perceptores del ingreso mínimo vital. Y se presume. Es una absoluta locura. Es una vergüenza. Es una absoluta locura. Y es una vergüenza que se presuma de que hay 2 millones de personas que no pueden vivir gracias a su trabajo. A mí me parece una vergüenza. Es que yo creo que no se presume eso. Yo creo que el planteamiento es diferente. Es un planteamiento que yo entiendo los incentivos como están seteados. En la democracia los incentivos están seteados para que el político compre votos.
O sea, es muy evidente, es decir, está comprando votos y son votos, son votantes, es como, yo qué sé, como los viajes del inserso. El que recibe un viaje del inserso no se plantea votar a un partido que le vaya a quitar los viajes del Ahora inserso. tarifa única de 50 euros. Correcto, por eso digo, entonces, está claro que esos votos, está claro que eso tiene la connivencia de los grandes partidos y que no lo van a quitar porque les interesa a ambos De todas formas, yo voy a discrepar en el Claro. tema del inserso, porque no solo, a ver, el concepto que se hizo en su momento partía de una desestabilización del turismo, ¿no? Entonces, para seguir generando puestos de trabajo con respecto a los trabajadores que no tenían actividad, se decide pues que un sector de la, de la sociedad, los que ya están jubilados, están pagando, no pagan una cantidad grande, pero sí que pagan por ir. Pagan nada. Bueno, tienen una cantidad, bueno, a veces no es tan, cuando lo ves y tienes contacto con ellos, no es tampoco, ¿no? Pagan algo más de lo que la gente piensa que da. Pero el concepto era un poco de ayudar, de que pues zonas, imagínate, como Benidorm, como las islas y tal, que siguieran teniendo pues esa desestacionalización del turismo y que pudieran la gente también siguiera trabajando como un dinamismo económico, ¿no? Era un poco una forma... Sin quitarte razón a ti, en que sí es cierto que hay determinados conceptos, y este también es uno de ellos, que al final no es más ni menos que pedir el voto, decir, mira, te estoy dando esto, así que vótame, ¿no? Ahí también estoy de acuerdo. Yo creo que puede ser ambas cosas, ¿no? Sí. O sea, es decir, puede ser que la intención fuese desestacionalizar, que es lo que se genera ahí, de nuevo es un subsidio, de nuevo es una medida proteccionista. Altruismo. No es altruismo, bueno, es lo contrario al altruismo. O sea, es decir, altruismo me refiero a hacer algo sin esperar nada a cambio, no sé cómo decir. O sea, es una medida proteccionista del turismo. Del turismo, también te entendido, claro. Altruismo, perdona. No, altruismo no, del turismo, que por cierto, uno de los problemas que tiene España es que centra su economía en el turismo. Haciendo eso, lo que haces es incentivar que ante una empresa, otra, si siempre benefician al turismo, ¿qué vas a abrir? Casi el 20% del PIB. Claro, pero al final esto no deja de ser ingeniería social. Es decir, porque esto es intentar, de manera planificada, centralmente planificada, dirigir la sociedad hacia unos determinados sectores que en este caso concreto pueden generar unas consecuencias porque es un sector que podrá ser mejor o peor, como tú dices, no sé si es el 20%, pero desde luego que cerca del 20%, y lo que está generando es unas dinámicas subsidiadas. O sea, está en un sector que si no fuese por esa intervención, a lo mejor funcionaría de una manera diferente y habría menos empresas. Y esa gente que estuviese trabajando menos en esas empresas, que yo preferiría que estuviesen trabajando, y si hubiese una mayor flexibilidad laboral, podría posiblemente tener dos tipos de empleadores diferentes, autoorganizarse cada uno de esos trabajadores. Estás haciendo es restar posibilidades de que esas personas se preparen para hacer otros puestos diferentes por ese subsidio, ¿no? Pero bueno, yo de todas maneras, por cerrar el concepto de la renta básica universal, yo creo que la vamos a ver, yo creo que el precursor ya está ahí, que es el ingreso mínimo vital, ya estamos creciendo a razón de 7, si repito que alguien chequee los números, que me puedo equivocar porque lo he visto hace 3 semanas y lo busqué en una de estas, creo que fue en Grok. Ya estamos a razón de 700.000 personas nuevas anuales perceptores de este ingreso mínimo vital. No conseguí encontrar, que a lo mejor alguien lo encuentra, cuál era el porcentaje o sea, ciertos porcentajes, ciertas estadísticas para saber si había más perceptores hombres, mujeres, cuál era la nacionalidad de origen de las personas que lo percibían. No se podía acceder a esos datos, supongo que no están desclasificados por parte del Estado en este caso, entonces es muy difícil entender qué incentivos se están generando, porque posiblemente pues, se estaban dando más dinero a las personas que tenían más hijos y por tanto puede llegar a haber una correlación de... Un incentivo para tener hijos sin tener una estabilidad económica. Correcto, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al final ahí... Poniendo un ejemplo de eso, yo conozco un caso de una persona que la mujer tiene obesidad mórbida, el marido no trabaja, pero sí trabaja en negro, tienen creo que 3 hijos o 4 hijos, y la mujer recibe una pensión por obesidad mórbida, por la incapacidad, reciben el ingreso mínimo vital, complementos por hijo...
Entonces, al final, tú lo que estás creando es para una persona que tiene 2 hijos y le va mal, si con el tercero tiene un aumento de X, tú le estás incentivando a tener ese tercer hijo, no a buscar una estabilidad económica, no a buscar mejorar su capacidad productiva para tener otro mejor trabajo, no, lo estás incentivando a tener otro hijo y la solución fácil. Yo creo que ahí lo importante es que cada oyente que tengamos, sean unos poquitos, sean muchos, o sea, pues que reflexione estas cosas por sí misma, que lea algunos de esos libros que hemos estado mencionando y que cada uno se forme sus propias opiniones. Y bueno, yo creo que en el largo plazo pues aprenderemos como sociedad y iremos aplicando esos aprendizajes hacia nuevos casos. Yo creo que el ingreso mínimo vital lo vamos a ver, la renta básica universal la vamos a ver, el precursor ya está aquí y luego es cuestión de hacerlo para todos. Yo creo que llegará a varios millones, estamos en 2, pues yo creo que llegará a los 10 en última instancia y luego ya diremos, oye, pues solo 10 no, pues esto, cancelamos las prestaciones por desempleo, cancelamos las pensiones, cancelamos el ingreso mínimo vital y hacemos una única partida que sea la renta universal. Yo creo que lo vamos a vivir, aunque a mí no me gusta absolutamente nada. Pienso que va a destruir todavía más la sociedad, creo que va a profundizar una crisis de valores fortísimamente dentro de unas décadas cuando lo veamos, y luego, pues los humanos, si ponemos la visión en el largo plazo, pues cambiaremos, nos daremos cuenta de que no es la solución y pues crearemos las alternativas sociales que de verdad bueno, generen los buenos incentivos para generar prosperidad como humanos. ¿Cómo llevas la paternidad? Bien, ahora bien, porque durante los primeros 8 meses no dormía demasiado y fue intenso, pero ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya he dicho antes que si pudiese echar la vista atrás seguramente hubiese tenido hijos antes, que para eso me tenía que haber puesto a buscar antes a la que es mi mujer y la madre de mis hijos, porque eso no surge no te cae del cielo. No te cae del cielo, no surge de manera, no es el Espíritu Santo el que viene en este caso. El que embaraza no es el Espíritu Santo. No. Aparece. No aparece. No, pero bueno, digo yo que aparece, un día llega y aparece. Un día aparece, correcto. Pero tienes que buscarla también, la bueno, persona... a veces... Yo creo que aparece, lo que pasa es que Si tiene lo una busca. cierta intención. Como dijo Séneca, la suerte, si esto fuera suerte, en el que encontrar el amor de tu vida, pues es la coincidencia de la oportunidad con la preparación. Si tú no estás preparado para encontrar el amor de tu vida y casarte con ella y tener una familia, pues, Correcto. mucho que te la encuentres, no vas a... Y en mi caso formar concreto, nada. yo no había generado las condiciones, mira, esto de manera muy marxista, las condiciones materiales. Yo no había generado A Roberto Vaquero le gusta Correcto. esta Yo no había frase. generado las condiciones materiales en mis 20s, ahora estoy en mis 30s, no había generado las condiciones materiales para que sucediese. Yo no cambiaría nada de mi vida porque me lo pasa muy bien, porque he viajado mucho, porque he trabajado muchísimo, porque tengo y he tenido amigos maravillosos y familia con la que tengo muchísima relación, pero es verdad que ahora mismo me llena tantísimo mi hija y mi mujer y la familia que estamos montando. Además, mi mujer está embarazada del segundo, por tanto, pues ya tenemos una hija y ahora en septiembre nacerá un hijo. Entonces, estoy tan feliz, tan extremadamente feliz, que casi hablo mucho del Estado, porque pienso que tenemos el Estado en récord históricos de tamaño en todos los países del mundo, posiblemente con la excepción de Argentina, pero todos los países del mundo están en récord histórico de tamaño de Estado, incluso Estados Unidos, que las políticas actuales... Ahora mismo... Parecía que había una esperanza con el... Reagan se pega un tiro si lo ve. Parecía que con el DOGE, ¿no? Con el Department of Government Efficiency, parecía que había una alternativa gubernamental. Parecía que había ahí un halo de esperanza, pero por supuesto no, porque... Y además se va a acabar yendo el gobierno. Sí, pero sobre todo porque los aranceles es tal nivel de intervención, o sea, te impiden comerciar con otras personas de otros países, que en realidad la intervención estatal está en máximos históricos. Entonces, si estamos en máximos históricos, que no sea guerra, momento de guerra, porque lógicamente los países han sido mucho más intervenidos en épocas de guerra, pero eso es un momento puntual. Entonces por eso hablo mucho del tema del Estado, para que la gente lo reflexione, porque a mí me llevaba mucho a reflexionar cuando empecé a escuchar esto por primeras veces. Pero a mí... El Estado nace muchas veces de la guerra, se expande con la guerra, gana dinero con la guerra. Sí. Y al final, si hoy en día hay una guerra, al primero que van a llamar es a mí y a ti posiblemente también entres en el rango. A ti igual ya te yo dejan ya si fuera. veo que viene la guerra, antes me habré ido varios años antes. Yo espero que también. Porque yo creo que lo veremos venir más lentamente y desde luego que yo no me voy a ir al frente, no tengo ninguna intención. En eso nosotros teníamos un abuelo, ¿no? Y que fue a una guerra en África, y siempre nos decía valiente, valiente lo justo.
¿Sabes? Porque aquí hay mucha gente valiente. El cementerio está lleno de valientes. Hay mucha gente, pero no, ya no es eso, sino que hay mucha gente valiente para quién. Pero después, al final, son los primeros, esos valientes, ¿no? Que llevan a la gente, que la meten en conflictos, que están todos, al final son los que hacen todo lo posible para que sus hijos no vayan, para que su familia no vaya, para ellos seguir viviendo, y los demás, pues cuando empiezan a venir los ataúdes, pues ya valientes, pues claro, el que le viene su hijo en ataúd, pues ya no es tan valiente, ¿sabes? Ya dice, maldita la hora que se tuvo que ir a la guerra. Entonces, bueno, en eso hay mucho que hablar, y yo ahí soy muy radical. Incluso tuve algunas discusiones con algunos conocidos porque, a ver, no, yo en eso, lo siento mucho, ahí, pero no. Ahí no podemos estar más de acuerdo, porque yo soy muy radical con respecto. Yo creo que lo peor que el ser humano tiene es la guerra, sin ninguna duda. Para mí es inapelable. Eso es lo que me permite decir siempre que yo no soy ni derechas ni izquierdas, porque quiero decir que puedo tener puntos en común con distintas ramas ideológicas, porque yo creo que el belicismo es algo terrible, y creo que no es el camino adecuado, y totalmente de acuerdo. De hecho, ahí te cuento una historia personal que yo lo he visto a título personal, porque nosotros en Demium, cuando teníamos incubadoras, teníamos una incubadora en Ucrania. Cuando cae la guerra, teníamos equipo en Ucrania, oficina en Ucrania, que trabajaba para nosotros, es decir, que era parte de nuestro equipo, y teníamos hombres y mujeres además en el equipo, y luego muchos emprendedores allí que estaban físicamente en nuestra oficina. Con la ley marcial que se impuso, las mujeres las pudimos sacar en los siguientes 3 días, junto con sus hijos, etc. El chico que teníamos en el equipo, que era en concreto un chico, se tuvo que quedar allí, nunca lo pudimos sacar, porque no podías salir de allí. Los maridos de las mujeres de nuestro equipo se quedaron allí, tanto fue así que cuando llegaron a Valencia, porque en aquel momento les recolocamos en Valencia, pasando por Polonia, etcétera, porque ahí también tenemos incubadora y coordinamos logísticamente todo, al llegar a Valencia dejaron a los hijos con otras personas conocidas y se volvieron con sus maridos, porque no querían dejarles solos allí, porque a lo mejor era la última vez que les volvían a ver en su vida. Sabían que a sus hijos no, pero a sus maridos posiblemente sí. Es una pena, es decir, es una pena que en el siglo XXI... Te voy a recomendar un filósofo francés del socialismo utópico que se llama Proudhon. Sí, claro. Y Proudhon acuñó una frase que es fundamental y que todo el mundo tiene que entenderla, y el que no la entienda tiene un problema, que se lo haga ver. Y es: la paz a punta de espada nunca es paz, siempre es tregua. Consecuentemente, eso quiere decir que los conflictos o se resuelven con el diálogo, con la negociación, cediendo todo el mundo, porque hay gente que piensa que las negociaciones son para ganarlas. No, las negociaciones son para llegar a acuerdos, o si no, no se resuelven, ¿no? Por eso él decía, la paz a punta de espada nunca es paz, siempre es tregua, ¿no? Y eso se ejemplifica muy bien en, bueno, igual me columpio aquí muchísimo, pero voy a decir, porque yo creo que se llama así, el Tratado de Versalles, ¿no fue el tratado de...? O me acabo de columpiar muchísimo. Bueno, no, hay varios tratados. El de la guerra mundial, que le impone unas multas, unas sanciones a Alemania, la paz de son Weimar, imposibles. El Tratado de Weimar, la paz de Weimar, sí. No sé por qué. Sí. Eran imposibles técnicamente de pagar para Alemania. O sea, los iba a asumir obligatoriamente en una crisis económica brutal. Claro, es que en este tipo de Entonces, cosas eso no es paz. Hay que ser muy reflexivos, y las vísceras son para uno, se las guarda y las somete, ¿sabes? No se puede hablar. Yo estoy escuchando a mucha gente hablar desde las vísceras. Claro, desde las vísceras se puede hablar, pues, en un café, se puede hablar pero las vísceras no es la forma de hablar. La forma de hablar es una forma equilibrada, reflexiva. Efectivamente, y yo creo que hay mucha gente, y buscando más de la que común, aparece, que no tiene eso claro. Por eso le digo que cuando les viene, pues pasó siempre, pero es historia, ¿eh? Cuando venían los ataúdes de la guerra de Vietnam, pues ya los americanos ya generaron una dinámica de decir, no, esto no nos gusta, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento que estamos, los gallegos lo decimos siempre con una palabra, ¿no? Que es el sentidiño, ¿no? El sentido común, ¿no? Se nos califica de muchas cosas, pero realmente sí en otras, pues tenemos esa virtud un poco de la prudencia, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Yo creo que hay una frase que también escuché al respecto, que era algo así como: la guerra es
pues ese conflicto entre dos viejos que no batallan, sino que mandan a los jóvenes hijos a morir. a morir, ¿no? Entonces, o viejos ricos y tal, que mandan a jóvenes pobres a morir. Y esa es la realidad, porque yo dudo que en un conflicto como el ucraniano y el ruso, que el ruso de a pie y el ucraniano de a pie, previo al conflicto, porque claro, una vez ya has generado toda la máquina, toda la propaganda, pues lógicamente en el momento que tú no escuchas nada de lo que está pasando en el otro lado, ni de los discursos, pues te radicalizas y lógicamente me puedo imaginar que están encendidísimos, pues los ucranianos ya quieren, pero dudo que si X años antes les hubieses preguntado si querrían entrar en un conflicto. La gente del común. La gente del común. No, Porque de hecho yo recuerdo cuando estuve con el equipo nuestro que teníamos en Ucrania y decían la guerra es imposible, esto es ¿sabes? Es una ficción, porque parecía así, ¿sabes? Es decir, no parecía que fuese algo que pudiese suceder y al final esto va en el interés de Putin, pero va en el interés de Zelensky, de la Unión Europea, de la OTAN en general. de la OTAN en general, de los intereses económicos de las empresas armamentísticas, que no dejan de ser extensiones del Estado, porque tienen Que ganaron mucho dinero. que ganar mucho dinero. Quien lo quiera comprobar, que vea sus balances. Claro, pero son son públicos son y la cantidad de dinero que ganaron con esto. Correcto, pero es una extensión del Estado. Sí. Es lo mismo que cualquier sector donde no se permita la libre competencia. Yo, sin embargo, hay que a lo mejor ahí no estamos tan de acuerdo, y por eso ya como una reflexión final de este tema, no sé si has escuchado una entrevista que le hace Pablo Iglesias a Escotado. ¿Conoces a Escotado? Antonio Escotado es un filósofo que escribe varios libros, entre ellos Los enemigos del comercio, Historia general de las drogas, y Pablo Iglesias critica fuertemente las armas nucleares, y Escotado le hace una reflexión que siento que es un tema muy polémico y del que a mí todavía me falta mucho por aprender y por terminar de formar la opinión, pero lo que dice es, lo que nos ha traído la paz duradera han sido las armas nucleares. Porque es lo que permitió que al final no hubiese un conflicto, y de hecho el conflicto no surge entre potencias nucleares, el conflicto surge entre las potencias, en este caso Ucrania, que no tiene capacidad nuclear, por tanto no puede disuadir a Rusia. A la OTAN, por cierto, o lo hacen surgir. Muchas veces los conflictos se provocan, ¿no? Eso, vamos, los atentados de bandera negra, ¿no? Como le llaman, de falsa bandera. De falsa bandera, sí. Pues esos fueron siempre existieron a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que espero que se resuelva de la mejor forma y que con mucho sentido común, con mucha prudencia, con mucho sentidiño y sobre todo con algo que es muy importante. Los conflictos, repito, nunca se pueden resolver, es como el derecho muchas veces, no se pueden resolver desde las vísceras, hay que resolverlos desde la razón, desde la inteligencia y desde perder lo menos posible, no ganar, porque a veces es imposible ganar, ¿no? Total. Quiero haceros una última pregunta y es a los dos esta vez. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser padre? Yo por veteranía tengo que dejarte... A ver, lo mejor de ser padre es que, bueno, que al fin cuando tú decides, y lo decides de una forma, creo que como es el caso, ¿no?, de voluntaria, ¿no?, de tener un hijo, una hija, pues es como la extensión, lo que estabais diciendo vosotros antes, ¿no?, de dejar ese legado, ¿no? Bueno, pues es como la extensión de tu vida, es decir, tú te viene una persona que primero es totalmente dependiente de ti, la tienes que cuidar, alimentar, educar, convivir con ella, enseñarle a caminar, enseñarle a hablar, o sea, una serie de cosas que son maravillosas, ¿no? Y de todo eso, si tienes la capacidad de disfrutarlo, pues es una extensión de que después hay padres que seguramente se equivocan o nos equivocamos y pretendemos querer que nuestros hijos sean como nosotros o que sean a nuestra semejanza, cosa que es un error, es decir, a los hijos hay que darle toda la libertad del mundo para que tomen su propio camino, en todo caso aconsejar y como decía aquel famoso, ¿no?, de gratis, ¿no? Te doy un consejo de gratis. De gratis. Y nada, y es algo maravilloso, es irrepetible,
es Indescriptible. indescriptible, es decir, es algo que lo sientes. Cuando realmente quieres ser padre, lo sientes. ¿Eso qué significa? Que no tiene nada peor. Nada malo. La adolescencia es complicada. Cuando se va a la universidad gastas mucho dinero. Sí, a nosotros, a los padres, siempre nos parece mucho. A ellos, a los hijos siempre les parece poco. ¿No? Pero bueno, pero realmente no tiene nada malo. O sea, ser padre y después, si aún por encima tienes la suerte de que pues no vienen enfermedades graves, no sale pues tu hijo, tu hija es normal en el aspecto de que, bueno, pues sano. Oye, con sus peleas, con sus cosas, pero es sano, pues incluso estudia y incluso. Pues te sientes súper orgulloso de él, claro, yo no le veo nada malo. Yo es imposible sacarle algo malo, te diría que lo único, los primeros 8 meses que no dormí lo pasé muy mal, pero no es porque fuese algo malo, sino porque no habíamos aprendido todavía qué teníamos que hacer para poder dormir. Pero porque no te acuerdas cuando salías de copas y tampoco dormías. Sí, pero ahí no lo estabas intentando al menos. Lo complejo es intentarlo y no poderlo. O sea, pero bueno, es verdad que, o sea, para mí, o sea, y nosotros teníamos súper claro además que nos queríamos poner con el siguiente automáticamente y de hecho entre el primero y el segundo van a pasar en total 20 meses, pero si hubiésemos podido hubiesen sido 9 o 10, 11, ¿no? Con la cuarentena y tal. Pero no... yo no le veo nada malo. Y de hecho, lo bueno, lo voy a hacer como una extensión de lo que has explicado, y es que eso que has hablado un poco de vivir a través de tus hijos, ¿no? O sea, es decir, que te permite que tu vida perdure más allá de cuando se acabe, ¿no? Del momento final. Correcto, porque generas un legado, porque sabes que de ahí luego llegarán nietos y bisnietos, y entonces, por tanto, y entonces una de las cosas más buenas que tiene, yo creo que tiene que ver un poco con el ciclo de la vida, que es que te hace mejor persona, porque la naturaleza es muy sabia y creo que se mejora, ¿no? Y entonces, pues realmente creo que yo por lo menos lo veo así con mi hija y es como si fuese una versión mejorada nuestra, y tengo como esa sensación vital de que la vida se mejora, de que te retroalimenta como padre, porque te aporta mucha más humildad, te coloca en un lugar en el que dices, joder, este pequeño ser que ha llegado revoluciona absolutamente todo, marca las agendas, marca los ritmos, te obliga a no discutir con tu mujer. En nuestro caso, que los dos tenemos un carácter fuerte y discutíamos mucho, como que de repente ya es que no se puede discutir, porque te oye, porque te imita, porque si lo haces incluso por las noches le despiertas y por tanto genera problemas, entonces te obliga a decir, bueno, respiras, paciencia. Me gustó mucho lo de la versión mejorada. Sí, ¿no? Sí, parece que lo hayas escuchado a él hablar. Me lo dice mucho a mí. Me dice, no, lo dice mucho él. Tu hijo es una versión mejorada. Ahí. Bueno, es cierto, no se equivocan, pero bueno. Es la 1:30 ya y te quiero hacer una ultimísima pregunta ya, pero muy rápida. Si tuvieras que quedarte con un valor, en el sentido de valores educacionales, etcétera, que le tuvieras que inculcar a tu hija, ¿con cuál te quedarías? Pues a tu hija, a tus hijos. Sí. En una de las entrevistas de Cambiando Opinión salió ese tema, y lo reflexiono, porque además es con uno de mis mejores amigos, que es Paco Tormo, y hablábamos, o sea, yo creo que creo que es la empatía. Y ahí hablábamos sobre si te podía jugar una mala pasada o no la empatía, porque ser demasiado empático con los demás te puede hacer daño, y muestras tus vulnerabilidades, etc. Pero yo creo que la empatía es esa virtud que creo que solo tiene cosas buenas en la vida, y creo que está muy conectada con la humildad y con otra serie de cosas, pero creo que la empatía, la capacidad de empatizar, llámale como quieras, pero yo creo que eso es lo que más le enseñaría a mis hijos, y lo que creo que más ayuda a la sociedad para resolver los conflictos, para generar diálogo, para todo, ¿no? Y yo creo que la empatía. Hay un psicólogo, bueno, un escritor, Vygotsky, ¿no? Un pedagogo, No lo conozco. que es ruso y que es el que acuñó la palabra resiliencia. Y sí es cierto que cuando tú mezclas la resiliencia, ¿no? Que no deja de ser cierta empatía, ¿no? con los demás, pues es cuando consigues mejores fines. Y lo decía, que un niño maltratado desde pequeño, todo eso, ¿no? Que se da cuenta, cuando deja de ser niño, ¿no? Que
ese no es el camino, ¿sabes? No es el camino no es maltratar a otro niño, no, el camino es saber lo que se hizo mal y ponerte en la situación de él, lo que tú quisieras que te hicieran a ti cuando eras pequeño, ¿no? Total. Y entonces eso es que eso muy importante. Es muy situacional además, porque tú puedes empatizar con el mayor, con el adulto, el mayor no fue el senior, ¿no? El adulto, el joven, el adolescente, el niño, y si tú empatizas, y a veces empatizas sobre edades que no has vivido, pero empatizar precisamente es no decir, quiero que me entiendan con la edad que yo tengo, no es como, a ver, esa persona me va a entender de otra manera y nuestros mayores nos entienden de otras maneras diferentes y por tanto hay que hacer un ejercicio de verdad ponerte en el lugar del otro, como se siente el otro y no como te sientes tú. Por ejemplo, muchas veces me preguntan en mi profesión, sabes que soy abogado, y me preguntan ¿por qué estás en el turno de oficio? ¿Por qué estás en la justicia gratuita? Sí. ¿No? Si no pagan bien, a veces tienes muchísimo trabajo, ¿no? Y es por eso, es decir, porque yo primero quiero devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad me dio, pero aparte de eso, me gusta estar porque quiero ver y empatizar por qué determinados comportamientos tiene determinada gente que seguramente no lo vería en un despacho pues tradicional, ¿no? Total. Y yo creo que además ese planteamiento, ¿no?, de acercarte de la empatía, yo creo que antes lo hablábamos también de algunos casos que conocíamos donde la natalidad transforma a las personas, ¿no? Y por tanto yo creo que es un vehículo. Entonces, si pudiese sumar otra cosa que enseñar a mis hijos es la importancia de ser padres, es decir, lo mucho que ser madre para mi hija, ser padre para mi hijo cuando nazca el día de mañana, cuando les toque el momento, creo que les hará mejor persona. Entonces transmitirles esos valores que digan, oye, la importancia de la familia, de la natalidad, Y después dejar también claro una cosa para los que nos acabamos ya, porque Jorge se tiene que ir. Una cosa para los que nos están escuchando, ¿no? Que los que no quieran ser padres, las que no quieran ser madres, tienen todo su derecho y nos parece perfecto, ¿no? O sea, que no bueno, lo puede no parecerte perfecto. Bueno, pues nosotros hemos dado nuestra opinión. Sí, yo lógicamente hay circunstancias vitales de cada uno, claro, y eso se puede entender, pero sí. Pero bueno, trato de convencer por mi experiencia, porque creo que me ha hecho profundamente feliz, y al que pueda, no al que no pueda, pero al que pueda todavía, porque si alguien ya tiene, pues si una mujer tiene 55 años y no puede, no le voy a decir es que deberías poder, o no haberlos te va a quitar sentido a la vida, no, pero yo creo que hacerlo te da mucho sentido, y por tanto yo quiero convencer de lo importante que es, y por tanto, pues oye, es un alegato a intentar convencerles al que tenga... Con la energía que lo transmites, yo estoy convencido de que lo vas a convencer. Tengo mucho convencimiento, pero por mí mismo, y ojalá lo tengan los demás. Creo que va a ser el primer podcast que vamos a cerrar como tal, de una manera más o menos lógica. Tampoco sé muy bien cómo hacerlo, pero ha sido bastante anárquico y eso me ha gustado, ¿eh? Ha sido muy anárquico el podcast, de hecho, ha sido el primer podcast que esto... No ha servido para nada. Pero bueno, está bien, está muy bien. Espero que os haya gustado a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.